vamos a mirar una nueva relación. ¿Con quién se relacionaba usted antes de venir a la iglesia? Posiblemente con gente religiosa, posiblemente con gente que tomaba, fumaba, maldecía, con gente en el mundo regular, como dice, normal. Todo lo que se hace en el mundo es normal porque todos lo hacen y para usted no había ningún problema ni miraba algo malo, andar haciendo lo que hacía. Ahora, desde el momento en que usted acepta a Cristo, usted empieza una nueva relación. ¿Qué dice Juan 1.12? Vamos a mirar varios versículos. Juan 1.12 y después de ver Juan 1.12, vamos a mirar Romanos 8, 14 al 17. Pero primero Juan 1.12. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, uno. En segundo lugar dice, a los que creen en su nombre. En tercer lugar, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 nos dice tres cosas. Dice, a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Cristo. Ahora, ¿usted quiere mirar ahí el versículo 11? El versículo 11 que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son esos que son hechos hijos de Dios? ¿Qué dice el versículo 13? Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú empiezas una nueva relación, pero ahora directamente con Dios. Ya no es con los hombres, ya no es con la gente que tú tenías. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo, te conviertes en un hombre de iglesia. Antes posiblemente era un hombre o una mujer de bailes, de nightclub, de andar en fiestas y tantos otros lugares. Ahora que tienes a Cristo en tu corazón, te conviertes en un hombre que trae una Biblia. Te conviertes en un hombre o una mujer que se congregan en una iglesia. Te conviertes en un hombre o una mujer que viene no elegante posiblemente, pero bien vestido a la iglesia. Es que antes no ibas a ninguna iglesia. Decías que eras de alguna iglesia. Porque a lo mejor te daba vergüenza decir que no ibas a ninguna o que no eras de ninguna. Entonces mejor yo soy católico, soy bautista, soy presbiteriano, soy mormón, soy esto, soy el otro. Pues ni sabes dónde está la iglesia. Como le he dicho a muchos que me dicen, ¿y tú acá a la iglesia vas? Yo voy a la católica. ¿Y dónde está? Pues no sé. Entonces, ¿para qué dices que eres católico? ¿Cómo se llama el padre? Yo te puedo decir quién es el padre, yo lo conozco. ¿Cómo se llama el padre? Pues no sé. Entonces, ¿para qué dices que eres católico? ¿Me entienden? O sea, a mí no me hacen trampa. Como mi hijo la vez pasada andaba visitando hace tiempo ahí en Eaton y dijo, ¿vas a alguna iglesia? Sí. Yo voy a la iglesia del pastor Juan Blanco. El hombre le dijo a mi hijo. ¿Y qué cree que le dijo a mi hijo? ¿Tú vas a la iglesia del pastor Juan Blanco? Sí. Pues él es mi papá. Y yo no te he visto ahí en la iglesia. O sea, la gente le da vergüenza decir que no va a ninguna. Entonces va a decir, voy a alguna iglesia. O pertenezco a alguna iglesia. ¿Ok? Pero en realidad no va a ninguna, nomás para que no le estés molestando. Pero cuando tú te conviertes a Cristo de todo corazón, entonces tú te conviertes en una mujer o un hombre de Biblia, porque vas a traer tu Biblia. Tú te conviertes en un hombre y una mujer que vas a hablar de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. No vas a hablar de la religión y la gente te va a decir luego, ¿y a qué iglesia vas? ¿A qué religión vas? ¿Ya te lavaron la cabeza? ¿Ya chaqueteaste? ¿Por qué traicionaste la religión que te dejaron tus padres? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Nosotros tenemos que decir, no hemos chaqueteado, no hemos cambiado nada, simplemente he entregado mi vida a Cristo. Él es mi Salvador personal. Y voy a una iglesia, porque en esa iglesia se me enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y en esa iglesia se me enseña que si yo tengo a Cristo en mi corazón, el día que yo muera, yo voy a ir al cielo, a pasar la eternidad con Dios. ¿Es todo? ¿Me entiende? Ahora, el punto importante es que dice, a todos los que le recibieron. Entonces quiere decir que para ir al cielo hay que recibir a Cristo en el corazón.
A todos los que le recibieron. En segundo lugar, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú vas a orar. En el nombre de Jesús vas a echar fuera demonios. En el nombre de Jesús vas a orar por las enfermedades y vas a sanar. Hermano, en el nombre de Jesús vas a tener victoria sobre cualquier problema. En el nombre de Jesús vas a bendecir. En el nombre de Jesús vas a ayudar a la gente. En el nombre de Jesús vas a orar, vas a ayunar, vas a cantar. Hermano, en el nombre de Jesús vas a leer la palabra de Dios y vas a bendecir a multitudes de personas en el nombre de Jesús. Y Cristo dijo, Juan 14:14, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. No en el nombre de la iglesia bautista o del pastor de la iglesia bautista. No, dice la Biblia, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero nosotros por eso saludamos, Dios te bendiga. Y cuando oramos, ¿qué decimos? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice Juan 10, 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Entonces la salvación es algo que se recibe a través de quién, por medio de quién, del Señor Jesucristo, no por medio de la religión. La religión no salva, ninguna religión salva. Si de repente llegan por ahí a su casa de que le van a hablar de la religión y le van a llevar a un estudio bíblico porque usted no conoce la Biblia, usted le diga, mire, gracias por venir a mi casa, yo voy a la iglesia bautista donde el pastor Juan Blanco y ahí estudiamos la Biblia y ahí hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no hablamos de religión. La religión no nos salva ni nos va a llevar al cielo. La religión, nomás nosotros nos juntamos para tener un compañerismo, tener como una familia, pero la religión no nos va a llevar a ningún lado ni nos va a sacar de ningún apuro. Pero al que Cristo que predicamos en esa iglesia es el que salva nuestra alma, perdona pecados y nos ayuda a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Ese es el Cristo que predicamos en esa iglesia. Si usted está predicando religión, Dios le bendiga. Yo le invito que tenga Cristo en su corazón, en lugar de que tenga religión en su corazón y en su mente. Ve el cambio. Es triste ver tanta gente lavada de la cabeza, hermano, hablando de religión, en lugar de hablar que Cristo es el único Salvador y el único que lo lleva al cielo. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, usted empieza una nueva relación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice el versículo 12 que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay tantas cosas, mire, todo lo que traigo aquí para decirle y no se lo puedo decir porque todavía está acabando el tiempo, pero ¿qué dice el versículo 12, la última parte? Les dio, primero dice a los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Autoridad, poder. Eso es lo que quiere decir la palabra potestad. Nos dio a nosotros, ¿qué nos dio? ¿Potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Nos dio el poder, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, antes de aceptar a Cristo como Salvador personal, usted y yo no éramos hijos de Dios. ¿Entiende? Porque aquí lo dice la Biblia, no lo dice mi iglesia bautista, lo dice la Biblia. Antes de tener a Cristo en el corazón, usted y yo no éramos hijos de Dios. Éramos hijos de Dios por creación. ¿Me entiende? Por creación, porque Dios nos dio la vida. Por voluntad de Dios estamos en este mundo. Pero nada más. Ahora vamos a Romanos 8. Romanos 8, 14 al 17. ¿Está entendiendo? Romanos 8, 14 al 17. Fíjese bien cómo termina el versículo 12. Ponga atención. Fíjese cómo terminó el versículo 12. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque antes de tener a Cristo en el corazón no éramos hijos de Dios. Éramos simplemente personas con vida, porque Dios nos dio la vida. Pero ahora necesitamos nosotros, hermano, ser hechos hijos de Dios. ¿Se acuerda el mensaje el domingo pasado, antepasado, que predicó bien sobre la redención, redimir, pagar, morir en lugar de? Cristo murió en lugar mío, Cristo murió en lugar tuyo, como dice Juan 3:16. Eso es redimir, redención. Cuando somos redimidos, ¿qué dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17? La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía a ti? ¿Tu carne? ¿Tus amigos? ¿Tu cerveza? ¿Tu vicio? ¿Tu alcohol?
¿Quién te guía a ti? Fíjate lo que dice la Biblia. Y la Biblia es clara. Estudia la Biblia, estúdiala en tu casa. ¿Qué dice Romanos 8:14? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. No está diciendo por el orgullo, la prepotencia, la vanidad, el coraje. No. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. No dice por la Iglesia Bautista, por el pastor Juan Blanco. No, dice por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Tu religión, tu creencia, tus palabras, tu coraje, tu envidia? ¿Quién guía tu vida? Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe que cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, tiene miedo de todo lo que pasa a su alrededor? Tiene miedo a morir porque no sabe dónde va a ir. Tiene miedo de los problemas porque no sabe cómo los va a resolver. Tiene miedo de enfermarse porque no sabe con qué doctor va a ir y cómo se va a aliviar o hasta cuándo se va a aliviar. Pero cuando uno tiene a Cristo, hermano, uno no tiene miedo a nada ni a nadie, ni al diablo le tenemos miedo. ¿Sabe por qué? Porque el que está con nosotros es más grande que el diablo. El que está con nosotros es más grande que nuestros problemas. El que está con nosotros, que se llama Jesús de Nazaret, es más grande que nuestras enfermedades y dificultades. Y nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién estamos confiando. ¿Entiende la diferencia? Por eso dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? La palabra aquí, Abba Padre, quiere decir papito. ¿Va? Esto es del hebreo, ¿va? Del griego, perdón, papito. Abba Padre, decimos a Dios, mi Padre, mi Dios. Y una vez cuando le hablamos con cariño a Dios, o cuando los niños te hablan con cariño a ti, en lugar de decirte papá, tú no puedes decir papá, puedes decir papito o mamita. Esto es lo que quiere decir Abba Padre, una expresión de cariño, de amor, de comprensión de nosotros hacia nuestro Padre, porque Él lo es todo para nosotros. Por eso dice que hemos recibido el espíritu de adopción. ¿Se acuerda que dice Juan 1:12? A todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, les dio potestad, derechos de ser ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice en Romanos 8:15? Dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora somos adoptados como hijos de Dios. Pero ¿sabe qué dice el versículo 16 y el versículo 17? O sea, si hemos sido adoptados, ¿qué dice el versículo 16? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos. Ya no somos solamente adoptados como hijos, ahora somos hijos. ¿Y qué dice el 17? Y si hijos, también herederos. O sea, ya tenemos derecho, hermano, a una herencia. Y esa herencia se llama cielo, vida eterna. Dice el versículo 17. Y dice, ¿herederos de quién? De Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Entonces qué somos, hermano? ¿Está entendiendo cómo el apóstol Pablo habla aquí en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17? Si somos, en primer lugar, adoptados por el Espíritu Santo como hijos de Dios, y al momento de ser adoptados, tenemos todos los derechos de hijo. Y usted puede leer esto en el capítulo 11, capítulo 9 y el capítulo 11 de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que tú y yo que somos gentiles, que no somos descendientes directos del pueblo judío, entonces nosotros somos injertados en ese tronco que se llama Israel, y ahí empezamos a tener la vida eterna. Ahí empezamos a tener vida cuando estamos injertados en ese tronco. Nuestra rama viene a cobrar vida, viene a tener vida ahí. Por eso dice, somos adoptados. Tenemos un espíritu de adopción. Para el momento que somos adoptados, tenemos la bendición de ser hechos hijos, declarados hijos de Dios. Y no solamente hijos, sino que así como la nación judía tiene la herencia de la vida eterna, tú y yo venimos a ser igualmente que el judío, heredero.
y no solamente heredero, sino coheredero en Cristo.